Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos da la oportunidad de seguir nuevamente aprendiendo cómo podemos crecer, cómo podemos madurar en tu palabra, sabiendo que no hay atajos, no hay otra manera de hacerlo. Y entre mayor tiempo pasemos en tu escritura, intimando, teniendo una relación íntima contigo en ella, vamos a poder conocerte más, y al conocerte más vamos a conocernos más a nosotros mismos, y de ese mismo sentir pues vamos a poder crecer, a parecernos cada vez más a tu Hijo Jesucristo, que es el propósito principal, que el que estemos hoy reunidos en tu nombre, para que podamos reflejar tu gloria, que podamos mostrarte. Ayúdanos, por favor, que tu Espíritu Santo siga obrando por medio de estos estudios, para que cada uno de nosotros cada día sepamos más quiénes somos y cuál es nuestro propósito siendo ya hijos de Dios, desde el más joven hasta el más grande. Ponemos en tus manos este estudio para que tú hables y nos confrontes. Todo sea para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, lo último que vimos, recordar nuevamente, vimos Efesios 5:20, donde dice: dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y veíamos rápidamente, recapitulando un poquito, si andamos llenos del Espíritu Santo, pues vamos a poder dar gracias a Dios por todas las cosas. Porque es fácil pedir y quejarse, pero muchas veces nuestras acciones, cuando damos gracias, son cortas y son raras. Casi es más pedidera, ¿no? Andar pidiendo o quejándose, dependiendo de la circunstancia, y casi no oramos simplemente para dar gracias a Dios por todo y enumerar todas tus gratitud, que si analizamos por qué dar gracias, pues nos vamos a dar cuenta que hay infinitamente más cosas por las que tenemos que dar gracias que por las que pudiéramos pedir o quejarnos. Y también veíamos el ejemplo de Pablo. Pablo siempre se revestía de alabanza y de gratitud, como un hombre que se viste diariamente en su ropa, pese a todas las circunstancias que él estaba enfrentando y pasando. Siempre estaba revestido de gratitud, porque él deseaba que fuera así con sus hermanos en Cristo en todo lugar. Tan fuerte era su insistencia en eso, que él enfatizó a los creyentes de la iglesia de Colosas que fueran agradecidos. También veíamos que la gratitud hoy día se descuida mucho por parte de los creyentes. La mayoría no da gracias. O sí da, pero primero pide y pide y pide y pide, y yo, y todo enfocado en lo terrenal, en lo pasajero, y nada enfocado en las cosas eternas. Veíamos que la acción de gracias, cuando tú das gracias, no es un acto de dar gracias, sino es una actitud. Y lo que hace la diferencia es qué actitud tienes cuando estás en una prueba, cuando estás en una situación, una tentación, cómo respondes a eso. Ya sea para quejarte, para llorar, tirarte al drama, o para agradecer a Dios, porque sabes y crees que todo lo que le sucede al cristiano fiel siempre es para tu bien. Y aunque no entendamos en ese momento, Dios está obrando en nosotros. Entonces, aquí es la actitud. ¿Qué actitud tienes cada día en tu vida? La gratitud llena el alma con el sol del Dios, mientras la ingratitud cierra las ventanas del alma, que no permite que brille la luz de Dios, que va a transformar nuestra vida. Entonces, para el creyente toda circunstancia debe ser causa de alabanza, como lo hemos estado estudiando aquí. Y eso fue lo último que vimos en el estudio anterior. Y continuamos entonces ahora, 1 Timoteo 4:3-4. Ahí nos quedamos. 1 Timoteo 4:3-4. Casarse mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Bueno, aquí la primera causa a la que tenemos que dar gracias, aparte de lo que hemos estado estudiando, los dones de Dios. Todos tenemos un don, o varios. Él te dota para algo que Él quiere que le sirvas. Y acuérdense, no es lo mismo un don que un talento. Tus talentos ya pueden ser hereditarios por tus padres, son naturales, se podría decir, pero los dones no. Los dones no se pueden heredar ni los puedes conseguir tú ni por pedirlos. Es algo que el Espíritu Santo te da sobrenaturalmente, es la gran diferencia aquí. Te lo da sobrenaturalmente, ¿para qué? ¿Para qué son los dones? Para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, no para ti, para servir en la iglesia. Y esto tenemos que dar gracias. Bueno, si no conoces tu don, la mejor forma de conocerlo es sirviendo al Señor. Ahí vas a mostrar, Dios te va a guiar y te va llevando cuál es tu don que tienes. Otra, para dar gracias, Salmos 75, versículo 1, y de ahí se brincan al versículo 9, por favor. Salmos 75, 1. 75 o 7. Salmos 75, 1. Aquí dice Salmo 7, gracias te damos, oh Señor, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanza al Dios de Jacob. Aquí estamos hablando de dar gracias a Dios por la presencia de Dios. La presencia de Dios está con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso debemos depender de Él todo el tiempo. Dándole gracias porque Él está con nosotros. No de una manera que está con los incrédulos, que está airado todo el tiempo con ellos. La gracia común, que no es temporal, no es eterna. Con nosotros es de una manera especial. La gracia especial. Y que tenemos paz con Él. Y son cosas que muchas de las veces no oramos ni damos gracias por esas cosas. Por eso es importante que la recordemos. Otra cosa por qué dar gracias, Romanos 6, 17. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de todo corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquí por qué damos gracias, por salvación. Por la salvación que Dios te dio, por gracia, sin que merecieras nada, y que Él te salva de las consecuencias del pecado, de la esclavitud del pecado, de la condenación eterna. Y son muchas cosas, si somos honestos, que no tenemos porque nos ensimismamos en nosotros o en las circunstancias. Nos afanamos acá abajo y todo esto lo pasamos por desapercibido, no lo tomamos en cuenta, somos indiferentes a esto y es donde mostramos la pecaminosidad que hay en nuestro corazón. Porque también, así como debemos dar gracias a Dios por los dones, por su presencia, por su salvación y también por victoria sobre la muerte. Lo vamos a ver en 1 Corintios 15, 57. El texto que sigue. Sí. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, ¿victoria de qué? Nos da la victoria sobre la muerte. Vamos a ser resucitados para gloria eterna. Y eso también es tenerlo siempre en nuestra mente para que podamos ser agradecidos por eso. Segunda de Corintios 2:14. Segunda de Corintios 2:14 dice: pero gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aquí tenemos que dar gracias a Dios por la victoria en esta vida que tenemos a través de Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y también por eso debemos de ser agradecidos con Dios. Ahora Filipenses 4:6. Filipenses 4:6.
con los conocidos de las horas y luego con acción de gracias. Ahí está. Por nada estéis angustiados. Tenemos que dar gracias a Dios por todas las cosas que nos acontecen en nuestra vida. Teniendo una percepción eterna, no va a haber nada en la que tú no puedas agradecerle a Dios. Lo primero que tienes que hacer es eso, agradecerle a Dios. Muchas cosas nos angustian, muchas cosas suceden en nuestra vida como pruebas, como tentaciones, pero a veces lo primero que hacemos es pedir, 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 pedir. Y aquí lo primero es gracias. Andando en el Espíritu Santo, vuelvo a recordarlo, es la única manera en que puedes hacer esto que estamos viendo. Si no, es evidencia de que no estás andando en el Espíritu Santo y andas caminando en la carne. Y ahí va a haber un problema muy grave. Entonces eso es importantísimo, por eso que hemos empezado a hablar sobre el andar en el Espíritu, qué significa eso, cómo lo practico. Y ahora que estamos viendo un poquito más a grandes rasgos a través de estos estudios. Y todo esto va a ser evidente que tú eres un cristiano o una cristiana madura espiritualmente. Si no es así, eres débil. O en el peor de los casos, ni creyente eres. Por eso hay que tomar en cuenta, la madurez espiritual es la vida cristiana que es posible solo cuando eres controlado por el Espíritu Santo. O eres controlado por la carne. Hay de dos. Y carne me refiero al cuerpo que estamos todavía, no en los frutos de la carne que viven los incrédulos, sino nosotros tenemos la carne que es el cuerpo mortal y que todavía puede ser tentado y caer en tentaciones. El apóstol Pablo usó los términos espiritual y carnal muchas veces. El crecimiento de conformidad con la imagen de Cristo, cuando tú quieres, porque todos como cristianos queremos ser parecidos a Jesús, pero si tú quieres eso, solamente ocurre cuando tú andas caminando en obediencia a su palabra, cuando eres controlado por la palabra, cuando estás lleno de la palabra. ¿Y cómo llenas tú un jarro de agua? Pues le tienes que echar mucha agua para que se llene, depende el tamaño, ¿no? Si es de 5 litros, pues le tienes que echar 5 litros. Si nada más le echas 10 milímetros, va a quedar hasta abajo. Y nosotros a veces, en el contexto de la palabra de Dios, así queremos vivir. Tenemos que estar llenos, que sobreabunde, o sea, es mucho. Esa palabra significa mucho, al modo de que te controla. Pero a veces queremos entre menos, mejor. Y a veces nos pensamos que con el domingo es suficiente, o un estudio entre semana es suficiente y ya. Y los demás días, ¿de qué te estás llenando? ¿Qué está morando? ¿Qué meditas en tu mente? Y luego por eso vienen muchos problemas en la vida espiritual del creyente, porque su vida espiritual anda muy estable, muy inestable. No hay disciplina, no hay gozo, no hay paz, no hay contentamiento. Y hay muchos problemas espirituales por ese motivo. Cuando la persona es carnal, es neutra. ¿Qué significa eso? Que está en punto muerto. Y si está en punto muerto, algo que esté neutro, no va a poder llegar a ningún lado. Primera de Corintios 3, 1, 2. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Fíjense lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo duró 1 año y medio en Corintios cuando instaló la iglesia, cuando levantó la iglesia, estuvo con ellos 1 año y medio. Se va. Y cuando él escribió esta carta, ya habían pasado más tiempo. O sea, ya no eran niños, en el sentido de que apenas habían conocido la palabra de Dios. Y por eso él les dice,
O sea, ¿cómo les puedo hablar yo como espirituales? O sea, como cristianos maduros. Les tengo que hablar como niños carnales todavía, o sea, como incrédulos, porque se siguen portando como incrédulos. ¿Cómo vivían ellos? Pleitos, contiendas, divisiones, etcétera, etcétera. No tomaban en serio nada. Y Él les dice, no puede ser, tengo que volverles a dar leche, a predicarles nuevamente el Evangelio, porque ustedes no son capaces ni son capaces de recibir alimento maduro. Y muchas veces como creyentes así andamos. Podemos llevar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 15 años. Y acuérdate, el tiempo no te hace maduro. Puedes tener 20, 25 años y ser el cristiano o la cristiana más inmaduro de todos. ¿Por cuál es el problema ahí? No te estás alimentando con la palabra de Dios y no estás obedeciendo la palabra de Dios. Mis prioridades son otras. Busco otras cosas. Y la palabra no mora en mí. Por lo tanto, no vas a andar en el Espíritu. Y vas a sufrir muchísimo. Pablo dice a los corintios que no les va a dar comida sólida, porque la comida sólida es la que hace crecer en madurez como un niño. Cuando nace le da lechita primero, después tienes que darle comida para que se vaya desarrollando bien, ¿no? La carnalidad de los corintios, por decirlo de esta manera, eliminó sus dientes espirituales y ellos tenían que mamar solo leche, como un bebé. El crecimiento se queda retardado por la carnalidad. Entonces te quedas estático ahí, paralizado en un momento. Vas creciendo, dejas de hacer lo que tienes que hacer con respecto a las cosas del reino, que la palabra mora en tu vida y eso, y afanamos por otras cosas, y entonces te quedas estancado. Y te empiezas a llenar de otras cosas, ¿y qué pasa? Al rato te estás portando como si no fueras creyente. Entonces, solo puede haber crecimiento cuando se permite que el Espíritu produzca energía. ¿Y cómo se va a ocurrir eso? ¿Orando a Dios nada más? Tienes que estar en la Escritura porque el Espíritu Santo utiliza la Escritura para darte energía, confianza, fe. La fe es por oír la palabra de Dios. No hay otra manera. Entonces, mientras más frecuentemente estés expuesto, escuchando la palabra con el fin de obedecer la palabra, más rápido vas a crecer. Llega un momento en que vas a estar murmurando la palabra todo el tiempo, o sea, la murmuras pero para ti mismo, para ti misma. Y entonces la empiezas a digerir, la empiezas a comer, por decirlo así, y empiezas a crecer. La madurez resultará de la disminución, escucha, de la disminución de la frecuencia de las horas carnales que estés invirtiendo en otras cosas que ni te edifican. Y no digo que sea malo que hagas tus actividades comunes de trabajar y eso, pero hay cosas que sí te pueden estar desviando del tiempo que tú podrías dedicarle a Dios, a su palabra, si quieres vivir una vida espiritual estable. Y entonces, la madurez va a resultar cuando vayas disminuyendo la frecuencia de las horas carnales y del aumento de las horas espirituales. Esto que estamos haciendo es una hora espiritual, hermanos. Y cada que tú escuchas la palabra de Dios, estás haciendo, como dijo Jesús, tesoros en el reino de los cielos. Y estás poniendo las cosas, tus prioridades, en primer lugar, que son las cosas de arriba. Tu mirada está puesta donde debe de estar, en tu Jerusalén espiritual que dice Apocalipsis. Y tu anhelo es ese. Entonces tienes que aumentar, si quieres vivir de esta manera, obviamente, las horas espirituales. Yo sé que la Biblia manda que oremos los unos por los otros, pero tristemente muchos creyentes, perezosos espiritualmente en estas cosas, descuidados, negligentes,
Se la pasan, pide y pide oración a otros hermanos, otras hermanas, que porque tengo esto, que porque esto y esto y esto, que me dé fortaleza, que me dé, que me ayude a que no disminuya mi fe. Bueno, sí está bien que oren por ti, pero tú debes de estar haciendo esto que estamos viendo, porque si no, eso no se da por arte de magia. No funciona así. Y por eso pasan los días, los meses y los años, y seguimos en lo mismo, 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 batallando con lo mismo y con lo mismo. Hay que tener cuidado porque estamos buscando un galardón, se supone, porque queremos ser cada día más como Cristo, pero no a la manera como yo creo, como se me haga más fácil a mí, o como pues yo piense, sino como Dios lo dice a través de la Escritura, y es lo que estamos viendo aquí, como Él lo dice, cómo debe de ser. Entendiendo esto, aquí cerraríamos un poquito lo que es la gratitud y empezaríamos a ver otro punto importantísimo, la confesión. La confesión ¿de qué? De pecados. También es otra cosa muy importante. Si ustedes recuerdan, David era mujeriego. Él cuando quería una mujer, él la tomaba, sin importar si ésta le pertenecía a alguien. En el auge de su poder, David se enamoró de Betsabé, esposa de uno de sus oficiales militares. La vio bañando, él estaba en su balcón y la ve. Decide resolver el problema organizando un escuadrón suicida dirigido por el marido de Betsabé. Lo manda en medio de la batalla y Urías, que era su esposo de Betsabé, muere. Convenientemente olvidándose de la intriga, o sea, ya hizo todo el show. Y ya se le olvidó y David dio al hombre un funeral con todos los honores militares y entonces se casó con la esposa embarazada porque quedó embarazada de él. Dios relata toda la historia en el capítulo 11 de Segunda de Samuel. Ahí la relata, ustedes ya se la saben. Y fíjense que por sus acciones, David quebró 4 de los 10 mandamientos. No nada más es un solo pecado. Él quebró 4 de los 10 mandamientos. Primero, codició. No codiciarás, dice la Biblia, y él codició. Luego la Biblia dice, no robarás, y él robó. Luego la Biblia dice, no adulterarás, y él adulteró. Y luego la Biblia dice, no matarás, y él mató. Violó 4 mandamientos. Un hombre con sentimiento moral, con seguridad, un hombre que conocía a Dios, pues estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios. No es que él practicara este pecado, simplemente que como todo hombre peca, y pues como no se arrepintió, el pecado te lleva a otro, a otro, a otro, a otro, y es como una bola de nieve que para que la pares. Él era un hombre que conocía a Dios como tú, como yo. Se perturbaría también y se quedaría desolado por tal pecado, ¿no? Si tú cometieras alguno de esos, pues tal vez te quedarías así desolado por tal pecado. Pero al parecer al principio David andaba como si nada. Pero un día la culpa alcanzó a David. ¿Por qué? Hermano, la culpa te va a alcanzar. No creas que te vas a escapar. Estoy hablando a creyentes, no me estoy dirigiendo a incrédulos. La culpa nos va a alcanzar. David se quedó turbado por su pecado. En algún momento de nuestra vida, cuando éramos incrédulos, tal vez hicimos algunas barbaridades que pensamos, eso me lo voy a llevar hasta la tumba. Y te trajo muchísimos problemas, porque la culpa te lleva a muchos vicios y a muchas cosas. Ya cuando somos cristianos, a veces pensamos por vergüenza, no confesamos el pecado, porque ¿cómo que van a decir de mí? No, y tratamos de ir ahí ocultando las cosas. Eso se va a destapar sí o sí, así como a David le pasó. David se turbaba por su pecado. No conseguía quitar su pecado de su mente, de su corazón. Y no conseguía quitarlo de sus manos. Por eso escribió el Salmo 51. Ahí, ese Salmo 51 habla de una gran efusión de confesión que él dio. Y David oró por 3 cosas en ese Salmo. Por 4 cosas, perdón.
Oró por 4 cosas. Número 1, oró por el pecado que lo había ensuciado. Por eso oró, por el pecado que lo había ensuciado. Y él pidió que fuera purificado de ese pecado. ¿Qué significa esto? Que la culpa había hecho que se enfermara físicamente. Porque dice que mis huesos se carcomen, dice el Salmo. Y que él sentía que se moría, parafraseándolo un poco. Porque a veces también la culpa puede enfermar físicamente. A David se estaba enfermando y él pidió que fuera curado. La iniquidad había quebrado su alegría en el Señor y él pidió que le fuera restaurada. Esas son las 4 cosas por las que él oró, hermanos. Por el pecado que lo había ensuciado, decía: límpiame, Señor. Mis huesos están carcomiendo por mi pecado. Devuélveme el gozo de mi salvación. Todo eso. Y él sabía que había violado directamente, ¿qué? El amor y la ley de Dios. David no sufría por las consecuencias de su pecado. ¿Qué van a decir de mí? Que soy rey y que yo les doy este ejemplo. Se ha preocupado más por él egoístamente. No. Él sufría porque sabía quién había ofendido. Ahí vemos un verdadero arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento es: sientes dolor y tristeza tremendo. ¿Por qué? Porque ofendiste a Dios. Y él pidió perdón y pidió misericordia. Todo el asunto de confesión de pecado es altamente discutido los días de hoy, ¿verdad? Y creo que es necesario observarlo en la perspectiva bíblica. La confesión es siempre el modelo de vida del cristiano. Porque te arrepentiste en el momento de ser salvo y te vas a seguir arrepintiendo toda tu vida. Y constituye una de las llaves esenciales para que tú crezcas espiritualmente. Porque la Biblia dice que quien encubra su pecado, lo vamos a ver más adelantito. Los creyentes hoy enfrentan el mismo dilema de David. Deben buscar encubrir el pecado, o quieres encubrir tu pecado, como él lo hizo por todo un año, hasta que fue confrontado por el profeta Natán. O lo confiesas para quedar libre del pecado. Todos nosotros ya luchamos en esta batalla y hemos luchado en algún momento, ¿verdad? A veces cuando éramos niños enfrentábamos la cuestión muchas veces, ¿no? Cuando tú cometías algo y te guardabas y no le decías a tu madre, a tu padre nada, porque pues sabías que si les decías algo te iba a ir como en feria. Entonces te quedabas ahí guardado, pero la culpa ahí no te dejaba, y no te dejaba, y no te dejaba. Tal vez en algún momento te pudo haber ocurrido también eso a ti. Y confieso, lo digo a mi mamá o a mi papá, o me quedo callado. Esa era la cuestión. Y este asunto después vas creciendo y surge repetidamente toda la vida. ¿Qué se puede decir de aquel que encubre o intenta encubrir el pecado? ¿Qué dice la Biblia? Que aquel hombre cristiano o cristiana que quiere encubrir o intentar encubrir el pecado. Vamos a Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí lo dice, ahí está la respuesta. No prosperará. Fíjense, la enfermedad es otro resultado de encubrir el pecado a veces, ¿eh? Por eso a veces hemos visto que si estás enfermo y los médicos dicen que no tienes nada y no tienes nada, pero tú te sientes mal, examínate. Examínate, porque puede ser, hay pecados no confesados, no arrepentidos. David testificó: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Así lo dijo en el Salmo que les dije. Es mi gemir todo el día, decía, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdad en sequedad de verano.
Salmos 32, 3, 4. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Se dan cuenta por qué creen que David dijo eso? Aquel que encubre su pecado en esta vida, lo habrá descubierto en la próxima, hermanos, porque no se va a quedar así para siempre. Y aquel que confiese a Dios en esta vida, jamás lo verás puesto en el porvenir. Lo vuelvo a repetir para que entendamos un poquito. Si alguien encubre su pecado en esta vida, Dios lo va. Acuérdense, la Biblia dice que todos va a salir a la luz. Todos, tarde que temprano. Y aquel que confiesa a Dios en esta vida, que lo confiese como Señor y Salvador, también vas a ver expuesto tu pecado. Hablamos de incrédulos y de creyentes, porque Dios también lo va a mostrar. Porque a veces yo digo, o sea, ¿por qué queremos justificar nuestro pecado echándole la culpa a las circunstancias o a las personas? Es que Él me dijo, es que yo reaccioné, yo iba bien. O sea, y no somos responsables de decir, es mi pecado, porque Dios me mostró a través de esta circunstancia mi rencor que hay en mí, mi egoísmo, mi soberbia. O sea, soy pecador. ¿Por qué trato de pintar una pintadita para quedar bien? O sea, Dios sabe cómo está tu corazón y cómo está mi corazón. Dios no puede ser burlado. Él sabe. Vendrá el día del juicio. Jesús lo dice, Lucas 12, 2, 3. Lucas 12, 2, 3. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Entonces, ¿por qué a veces trato de esconderme y pensar aquí nadie me ve? Y puedo pecar y al final se dio cuenta. Y puedo seguir, voy a la iglesia y ando como si nada. Por favor, o sea, Dios te ve todo el tiempo. Todo el tiempo está a tu lado. Acuérdense que anteriormente dije, su presencia está todo el tiempo ahí contigo. No hay encubierto nada, no hay oculto. Todo se dará. Todo se mostrará. Y se acuerdan que otra parte dice que de toda palabra corrompida, hablando a creyentes, daremos cuentas ante el tribunal de Cristo como cristianos. Y toda palabra no me refiero solamente a las que expresas con tu boca, porque a veces puedes quedarte callado con tu boca, pero tu mente, ¿cómo está tu mente? Y cómo hablamos y decimos cosas de las personas en nuestra mente. Eso significa, también aquí el texto que acabamos de leer, que vendrá el día en que no habrá absolutamente ningún secreto. Un día en que la revelación del corazón va a ocurrir. Para los justos, esta revelación será galardonadora. Para los impíos será condenadora. Para ti es para recibir recompensas o perder recompensas para creyentes. Pero para los injustos pues será condenación eterna. Dios juzgará todo el pecado encubierto. Todo el pecado escondido va a ser revelado. Y esto nos debería de llevar, tenerlo en cuenta siempre cuando tú sabes que Dios es omnisciente, ¿no? Omnipresente. El saber eso nos debería de conducir a santidad, sabiendo que Él sabe todo y que Él está viendo todo el tiempo. Sería la respuesta correcta. Pero fíjense, el pecado que hubiera sido confesado y purificado por la sangre de Cristo, hablando de creyentes, sabemos que no será jamás recordado otra vez, porque Dios perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Pero eso no es licencia para pecar o para seguir ofendiendo a Dios. Si hacemos eso, entonces no hemos entendido el Evangelio. La gracia es para todo lo contrario, porque fuimos llamados para ser santos. Sed santos porque yo soy santo. Posicionalmente hablando en el momento de la salvación y después en la práctica con el Espíritu Santo que te va santificando, ¿no? Tenemos la promesa de que al llegar al cielo Dios no nos mostrará nuestros pecados, hablando a los creyentes. Pero para los incrédulos que buscan cubrir sus pecados, la noticia no es confortadora para nada. Y vamos a ver Apocalipsis
19. Apocalipsis 19 no lo tienen. Ahí nos dice que Cristo abrirá los libros. ¿Se acuerdan ahí cuando Él no había quien pudiera abrir los libros? Y revelará los pecados de sus vidas, juzgará todos sus pecados y lanzará a los culpables en el lago de fuego. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta la razón por la cual Dios es tan severo al juzgar el pecado. Es que el pecado siempre es en contra de Él. Es como te burlas en su cara de Él. Por eso es que Él, y como Él es santo, santo, para Él el pecado es completamente, está separado. Es abominación para Él. Salmo 51:4, vamos ahí. Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo contigo. Fíjense, esto lo dice David, reconociendo su pecado que había hecho, que ya vimos que fueron 4 respecto a la ley. Pero también acuérdense que la Biblia dice que con un solo mandamiento violes, eres culpable de toda la ley. Entonces David no negaba haber pecado contra sí mismo, porque aparte de que pecó contra Urías y contra la esposa y contra él mismo, sabía que había pecado contra Dios. Lo que quiero aclarar aquí es que no negaba que había pecado con él y contra su propio cuerpo, porque acuérdense lo que dice 1 Corintios 6:18. 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Por eso es tan grave este pecado de la fornicación, del adulterio. Y hablando de fornicación me refiero a todo tipo de inmoralidad sexual, cualquiera que sea, porque hay muchos nombres. No nada más tener relaciones sexuales antes del matrimonio, sino todos los pecados que son impuros delante de Dios en cuanto a lo sexual. Entonces él sabía eso, no negaba haber pecado contra Betsabé, contra Urías, no negaba haber pecado contra toda la nación de Israel con tamaño error que hizo. Él reconocía, sin embargo, que de entrada todo pecado estaba contra Dios. Y eso era lo que más le dolía. Vemos un verdadero arrepentimiento. No es que va a decir mi pueblo de mí, sino Dios. A mí que me preocupa es Dios. No importa que pierda el trabajo, no importa que hablen de mí, que me digan, chismeen de mí los incrédulos al saberlo, no importa que me bajen del servicio, eso es lo de menos. Lo que importa es que pequé contra Dios. La confesión de pecado no es solo admito mi pecado y ya, sino que lo acometiste contra Dios. Y que así es Él, y que te enfrentaste directamente contra Dios. Olvídate de todo lo demás. Y este es un aspecto de la confesión, concordar con Dios que la gente es culpable. La gente es culpada. La palabra griega, cuando confesamos nuestros pecados, ahí estamos concordando con Dios que somos pecadores. Cuando tú confiesas el pecado, está diciendo estoy de acuerdo contigo de que yo soy pecador y soy culpable. Y que estás mostrando que tú ves el pecado así como Dios lo ve. Porque lo confiesas porque no estás a gusto, no quieres. Y aquí podremos parafrasear un poco lo que haces cuando te arrepientes, cuando vas y confiesas el pecado. Señor, yo pequé. Concuerdo con tu evaluación acerca de mí. Soy culpable. ¿Qué puedo hacer? Si eres cristiano, tienes que arrepentirte. No para que te perdone Él, porque ya te perdonó desde que fuiste salvo, sino para que tu relación con Él continúe fluyendo bien. Porque el pecado es como una barrera que pones, ya no fluye.
ninguna bendición de parte de Dios para tu vida, porque hasta que no te arrepientas de tu pecado, vas a continuar. Por eso David decía, devuélveme el gozo de mi salvación. Había perdido el gozo. Yo creo que era lo que más le importaba a David, no tanto que estuviera enfermo, sino que había ofendido a Dios. Pero la confesión no es solo decir, sí, porque a veces lo decimos, somos cínicos y pensamos, pues estoy diciendo la verdad, pero sin arrepentimiento, sin entender a quién ofendiste. Y puedes decir, sí, fui yo lo hice. Ya, hombre, porque me dejes de molestar. Eso no, así no funciona, eso no sirve, hermanos. La verdadera confesión incluye arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentimiento? Volverse hacia atrás. Desviarse del error. Vas por un camino y giras 160 grados hacia la otra dirección, que es hacia Cristo, hacia Dios. Eso es el verdadero arrepentimiento, entendiendo que con el primero que pecaste es contra Dios. ¿Usted no habrá confesado sus pecados de verdad? ¿Tú no habrás confesado tus pecados de verdad? A menos, ¿cómo demuestras que confesaste realmente tus pecados y que realmente te arrepentiste? ¿Cómo lo demuestras eso? Vas a dejar de cometerlo. Porque si pido perdón hoy y pido perdón mañana y lo mismo y me la paso pidiendo perdón, tú no te has arrepentido de tus pecados. Estás en un estado de pecaminosidad tremendo. Es que ya me di cuenta, la Biblia ya te redarguye, te instruye y te muestra tus pecados. Y luego te muestra, pero seguimos viviendo igual. Seguimos viviendo haciendo lo mismo, las mismas actividades, el mismo afanismo, la misma disciplina y todo. La misma indiferencia a Dios, a su palabra. ¿Y entonces de qué sirve? Ahí no hay nada. Si una persona dijera, lo siento mucho Dios, confieso mi pecado tal, y continúen practicando ese pecado, aguas, porque te estás autoengañándote. No hay arrepentimiento, no hay nada ahí. La confesión incluye un quebrantamiento, además de asentamiento verbal. Y el quebrantamiento te tiene que llevar a un cambio de comportamiento. Tiene que haber un cambio de comportamiento. ¿De qué sirve que escuchemos una prédica, un estudio? Qué bonito estuvo y salimos felices y contentos, confrontados y todo, pero nuestra vida sigue siendo igual. Seguimos cometiendo los mismos pecados. No sirve de nada. Tal vez una razón por la cual hacemos confesión tan superficial es que no entendimos lo que está envuelto en eso. O sea, es como un niño chiquito que no entiende la gravedad del asunto. O sea, el pecado es grave, gravísimo, porque es en contra de Dios, cualquiera que sea, porque hay como nos acomodamos, ¿no? Ay, una mentirita piadosa. Ay, pues nada más hablé tantito. No, el pecado es pecado y es grave. Y a veces no entendemos, tal vez por eso a veces nuestras confesiones son muy superficiales. Tenemos una comprensión inadecuada de los elementos de la confesión, también puede ser. No comprendes los elementos de la confesión. Vamos a Salmo 51. También es el que estamos viendo, versículo 1. Salmo 51, verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Bueno, aquí vamos a ver que David nos muestra que la verdadera confesión envuelve una perspectiva correcta del pecado. Te lleva a que tienes una perspectiva correcta del pecado en general. Una perspectiva correcta de Dios también. Porque si no tienes una perspectiva correcta del pecado, tampoco tienes una percepción correcta de Dios, ¿eh? Y también, ¿qué crees? No tienes una perspectiva realista de ti mismo, de tu yo, de quién eres. Por eso es que se autoengaña uno mucho cuando no
no hace las cosas así como estamos viendo. David lo muestra tan solo en eso que acabamos de leer. Tú tienes que entender lo grave que es el pecado. Eso te va a llevar a tener un alto concepto de Dios. Y te vas a conocer quién eres y quién es Dios. Ahora, quiero redundar un poquito en esto. ¿Qué queremos decir por una perspectiva correcta del pecado? ¿Qué quiero decir cuando les digo eso? Bueno, primero, es el reconocimiento. Lo primero que tienes que reconocer es que el pecado merece juicio. Cualquier pecado. No hay pecados chicos, no hay pecados grandes, no hay pecados medianos. Todos son para Dios iguales. Reconoces que el pecado merece juicio. Y ahí, compadécete de mí, dice David. Oh Dios, según tu benignidad y según la multitud de tus misericordias, borra mis transgresiones, dice él. El hecho de que David implorara por misericordia, ¿qué significa eso? Es una admisión de que él es culpable, está admitiendo que es culpable y no merece perdón. Por eso está orando por misericordia. Soy culpable y no merezco perdón. La posibilidad de misericordia viene solamente después de ser dado el veredicto del culpable, ¿verdad? Porque primero tienes que ser declarado culpable. Y obviamente, para Dios, todo el que peca es culpable. Yo les puedo hacer una pregunta. ¿Tú crees que David estaba arriesgándose a la posibilidad de no obtener misericordia cuando se acercó al trono de la gracia? Porque fue a buscar misericordia. Y vamos a ver Salmos 103, 8, versículo 11 y versículo 17. 103. Me toca a mí, ¿no? Sí es el mío, ¿verdad, hermano? Ajá. Sí. 3, 8. Salmo 103, versículo 8, versículo 11 y versículo 17. 8, 11 y 17. Ok, voy. Salmo 103, versículo 8. El 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y el... ¿Cuál? ¿18? 17. 17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Fíjese, lo primero que tenemos que entender aquí es que David era conforme al corazón de Dios. Conocía a Dios. No era perfecto, ya sabemos que pecó, pero tenía una relación con Dios. Y él se acerca a Dios. Y lo primero que hace es apelar a su misericordia, porque sabía que aquí el texto que vimos en el Salmo, misericordioso y clemente es Jehová, dice. O sea, él conocía a Dios, ese atributo, lento para la ira y grande en misericordia. Y luego dice: porque como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Los 3 versículos que di hablan de misericordia de Dios, lo cual David sabía. Y también encontramos en las Escrituras muchos ejemplos en que Dios dejó de ejercer juicio y usó su misericordia. Vamos, por ejemplo, a Esdras 9:13. Esdras 9:13, acá lo van a leer porque creo que no lo apuntaron. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Ahí vemos un ejemplo. Vamos a Job 11:6, ese sí lo di. Job 11:6. Y te declara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tú ya mereces. ¿Se dan cuenta?
Ahí vemos unos ejemplos donde Dios ha mostrado también su misericordia, con lo que está apelando David cuando va a confesarse ante Dios. Dios haya placer en dar su misericordia, hermanos, pero cuando reconoces tu pecado, a quién ofendiste, solamente así, de una forma sincera, de una forma honesta, porque todos nuestros pecados merecen juicio, todos. Un segundo aspecto de la perspectiva correcta del pecado, ya vemos la primera, entender lo grave que es el pecado, y la otra es el reconocimiento de que el pecado exige purificación. Salmo 51:2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ok, entonces, Dios es misericordioso, pero ¿para quiénes? Para quienes reconocen que son culpables y que merecen juicio. Que eso es la reacción que debe tener cuando alguien predica el evangelio, porque lo confrontas primero con la ley, con el pecado, le da la mala noticia, para que se dé cuenta de que no es bueno, de que sus obras no le van a salvar, porque todo pecado merece juicio, sí o sí. Tú no puedes pagar, no puedes. Y entonces Dios muestra misericordia solamente a través de esa actitud y yendo a Cristo, que era lo que decía que estaba el publicano y a un lado estaba el fariseo, y decía: sé propicio a mí. Uno decía: sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Era lo que estaba haciendo él, reconociendo: soy culpable, merezco tu juicio, y trátame como por misericordia, no por mis propios méritos, sino por lo que hiciste a través de tu Hijo, porque Él creyó. Eso básicamente es lo que estaba haciendo el publicano. Aquí vemos, David quería que cada inmundo de pecado, todos sus pecados, Él fuera lavado por su vida. Para alguien cuyo pecado deja una mancha profunda, solamente una limpieza total lo va a resolver. Y David, ¿cómo fue salvo? También fue limpiado por el mismo sacrificio de Jesús, porque él lo miraba hacia el futuro, así como nosotros. No iba apelando a su amor. Ay, tú porque eres amoroso me vas a perdonar, Señor. No, él sabía que Dios era justo también y que era santo. Y también sabía del Salvador que iba a venir. Ahora, quiero resaltar algo conectado a esto. David vivió ante la cruz de Cristo. ¿Se acuerdan que una vez les dije que está la obediencia legal y la obediencia en la gracia? Y que son dos cosas muy diferentes, porque estás en la legal, condenación segura. Pero en la de la gracia, a pesar de que eres imperfecto, imperfecta, Él lo único que quiere es un corazón dispuesto, que lo ame a Él, que honre su palabra y que se esfuerce con la ayuda y dependiendo del Espíritu Santo, caminando con tus errores, con tus faltas, pero que vea, porque Dios conoce las intenciones del corazón. David vivió ante la cruz, así su pecado era cubierto, pero no removido. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús todavía no moría. Él tenía que venir, encarnar, ya estaba la promesa cumplida, y por fe en esa promesa, ellos eran limpiados, cubiertos, se podría decir, pero tenía que él venir a encarnarse para morir por otro hombre, identificarse con ellos, y tenía que ser Dios, porque tenía que ser sin pecado, y tenía que resucitar. Entonces, cada vez en que David pecaba, por ejemplo, la cobertura salía. La cobertura salía, ¿y qué pasaba en el antiguo pacto?
Será necesaria la aplicación de más sangre sacrificial para cubrirlo, ¿verdad? Porque los animales eran la sombra de lo que había de venir en un último sacrificio y único para el perdón de los pecados. La sangre de los animales solamente les cubría el pecado. Solo en Jesucristo es que el pecado puede ser resuelto permanentemente y definitivamente. Aquellos de nosotros que colocamos nuestra fe en Jesús, en el momento de nuestra conversión fuimos purificados y fuimos hechos totalmente limpios posicionalmente hablando, santos, perfectos posicionalmente hablando. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Fíjense, los cristianos no somos personas que queremos ser como Cristo. Escucha esto. Los cristianos no somos personas que queremos ser como Cristo. Los cristianos somos los que reflejamos la vida de Cristo, porque Él ya nos dio una vida, una nueva naturaleza. Y por lo tanto, ahora tú lo único que tienes que hacer es desplegar su gloria, como lo hemos estado viendo. Porque a veces no entendemos esto. Y pensamos que tú tienes que esforzar para parecerte a Cristo. Solamente tienes que reflejar lo que ya tienes, lo que ya eres. Entonces, mientras andamos en comunión diaria con Él, vamos a ser purificados a través de la palabra. La palabra es la que nos limpia, nos muestra el pecado, nos redarguye de pecado. ¿Para qué? Para que corrijas, para que te arrepientas, para que llevarte al arrepentimiento y sigas caminando limpio. En ese sentido, ¿no? Ya estamos terminando casi el estudio. Hay una tercera cosa relacionada con la perspectiva correcta del pecado. La cuestión de la aceptación plena de la responsabilidad por el pecado. Como dije hace rato. O sea, hay que ser responsable. A veces decimos, es que grité o te dije de cosas porque tenía mucha hambre y cuando me da hambre, así me pongo de malas. O ando en mis días y cuando ando en mis días, ando que no me calientan el sol. Y andamos buscando pretextos diciendo que por esas cosas externas yo me porto así. Hermanos, eso no tiene nada que ver. Tu pecado está en tu corazón. Nadie te puede obligar a pecar, ni Satanás mismo te puede obligar a pecar. Tú lo haces voluntariamente, por eso es que tú eres responsable por el pecado, por tu pecado. Porque si no, entonces pues, los demás son los culpables, tú eres inocente. Y Dios no tendría por qué condenarte, pues si los demás te hicieron pecar, tú no querías, tú eres bueno. No es así. Eso también es importante entenderlo, no hay que excusarnos. Ahí el texto que me leyó la hermanita de David, pues yo conozco mis transgresiones, decía David. Y mi pecado está siempre delante de mí, reconocía, no justificaba su pecado. David no culpaba a nadie, ni las circunstancias. Ay, porque hubiera sido nosotros, pues es que yo estaba en el balcón y ella me provocó. Se estaba bañando allá afuera y pues yo caí en la tentación para escudar nuestro pecado. David sabía que el pecado estaba en él, el adulterio estaba dentro de él. No tiene nada que ver con lo externo. Él no culpó a nadie. Él dice, después hay el texto que me leyeron, Dios, tú no eres culpable, dice. Yo aún hice eso. Tú eres justo y correcto. No estoy intentando huir de mi culpa, parafraseándolo. Cuando la persona está dispuesta a responsabilizarse por su pecado, cuando tú estás dispuesto a responsabilizarte por tu pecado, estás caminando hacia la madurez espiritual, hermano. Mientras te sigas justificando, aguas, estás al revés, estás caminando hasta al lado contrario. Finalmente, una perspectiva correcta del pecado reconoce que procede de ¿quién? ¿De dónde procede el pecado? De tu naturaleza. ¿Qué dice Santiago? ¿Dónde vienen las guerras y las contiendas? ¿No es su propia concupiscencia? Ustedes empiezan aquí en su mente y lo empiezan a llevar a cabo. No le echen la culpa a nadie. En el versículo 5 que me leyeron, dijo, yo nací en la iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Él sabía que no era pecador a partir del momento que él pecó en la vida, sino que él pecaba porque ya venía pecador, por decirlo así. Ya nació así. Y con esto él está diciendo indirectamente, crea una depravación genética que el pecado pasa de generación en generación en el momento de la salvación. Y está implícito.
Cada confesión que hagas, hay una implicación ahí. O cada negación que hagas, estás haciendo a Dios mentiroso igual. Aunque no lo digas abiertamente, nada, Dios es mentiroso, no, pero al hacerlo de esa manera, en contra de lo que dice la Biblia, como no está bien, estás atentando contra Dios, estás pecando contra Dios. Para terminar, vamos al Salmo 58.3, el último versículo. Salmo 58.3. Se apartaron los impíos desde la matriz y se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ahí está otro ejemplo, desde donde se aparta el hombre bien apartado de Dios, desde la matriz. Todo niño nace pecador, necesita el evangelio, necesita ser confrontado, ya cuando empieza a tener uso de razón, obviamente, que empieza a entender. Entonces, desde su momento inicial el hombre es malo y es parte de su propia naturaleza. Señor Dios, gracias te damos por esta clase, este estudio que nos permitiste tener, que nos permitiste a todos llegar con vida a tomarla, y te damos gracias también por la palabra que le has dado a Nico para todo lo que hemos visto y leído y aprendido en esta clase. Ciertamente, Señor, hemos visto la verdad en nuestra vida, que si no nos cultivamos, si no nos alimentamos de tu palabra, ¿cómo podemos soportar las pruebas y llevar una vida piadosamente? Pedimos, Padre, por nuestras vidas, para que nos ayudes a gozarnos en tu palabra y que nos permitas tener esa hambre y sed de ella, y que así podamos darte gloria con nuestra vida. Ponemos en tus manos, y que, si es tu voluntad, nos permitas tener un descanso apropiado para esta noche, y ponemos en tus manos también el camino de nuestros hermanos Esperanza y Gavino. Ponemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.